Hola Andrea, muy bien, gracias. Listo, grabando oficialmente. Entonces, buenas tardes todos y todas. Me alegra mucho verlos, verlas, saber que están aquí. Eh, digamos que es un proceso muy interesante el que tuve con ustedes el semestre pasado. Un semestre muy activo, muy participativo, con mucho interés, que arrancaron fue con toda. Entonces, muy chévere pues en ese aspecto poder seguir con ustedes. La verdad estoy feliz, muy feliz porque hacía 2 años no me daban pintura, entonces como que chévere poder retomar la parte de la pintura en clase. Y bueno, ya tengo muchas ideas, muchas cosas pues en mi cabeza para que podamos hacer. Entonces, por ese lado, muy contento también de ver que estamos aquí, que estamos sanos, que a pesar de la pandemia y la locura y todo esto que ha venido ocurriendo, pues podemos compartir una clase, podemos seguir creando con todo lo que tenemos para dar. Darles la bienvenida y bueno, muy contento pues de estar aquí. Como les decía ahorita, estaba hablando con... Ay, se me olvidó. Bueno, estaba diciéndole a los estudiantes que la clase va de 2:40 a 6 de la tarde, es un lapso de tiempo bastante amplio, entonces da la posibilidad de poder crear muchas cosas, de poder avanzar muchísimo en cada sesión. De vez en cuando dejaré cositas para tarea, pues para poder seguir practicando. Esta clase es como la que sigue después de dibujo, precisamente porque tienen como mucha similitud y tienen, digamos, eh, como mucho que ver, ¿sí? Porque yo no puedo hablar de pintura sin tener claros los elementos de composición, sin tener claros los fundamentos, la teoría del color, todo eso. Entonces, digamos que es empezar desde cero, es, digamos, arrancar desde lo más básico, es, digamos, desprendernos de ideas preconcebidas con el tema de la pintura. A mí me gusta muchísimo explorar muchas técnicas, no quedarme casado con una. Entonces, yo les voy a estar pidiendo material siempre con 8 días de anterioridad, eh, para que así tengamos, pues, digamos, ciertas exploraciones con distintos materiales. ¿Sí? Yo sé que un semestre es poco, pero bien aprovechado se pueden hacer muchas cosas. La última vez que di pintura pudimos trabajar casi que 6 técnicas y pues eso fue bastante, ¿sí? Y yo sé que ustedes con ese interés que han demostrado van a poder también lograrlo, ¿sí? Lo mismo que en dibujo, digamos que es desprenderse del miedo, desprenderse un poco como de los prejuicios que uno tiene, siempre es como el temor de decir yo no sé pintar. He escuchado muchísimo, no se imaginan cuántas veces, profe, es que a mí lo que me gusta es dibujar y me da miedo pintar porque cuando pinto siento que la voy a embarrar. Entonces, digamos que es como empezar a desprenderse de esto y es saber que la pintura es muy similar al dibujo, solo que es empezar a jugar con muchos tonos, con muchos colores. El dibujo, yo les decía que nos agudiza mucho el ojo. Bueno, qué bueno saber que sintieron que avanzaron en dibujo, me alegra mucho eso. Eh, Cuando uno trabaja el dibujo, pues agudiza mucho el ojo a las formas, a los contornos, uno comienza a ver el mundo como muy desglosado, ¿no? En términos de sombras, de luces, de líneas, de contornos. Y cuando uno empieza a trabajar pintura, cuando uno se mete lleno con la pintura, uno comienza a ver eh, las cosas muy distintas. Uno no vuelve a ver un jardín igual, uno no vuelve a ver flores igual, uno no vuelve a ver lagos igual, porque digamos que uno ya tiene una sensibilidad en el ojo muy amplia y tiene una reacción como a los tonos y como a los matices que hay en la naturaleza. Saber de que todo tiene color es una vaina maravillosa. Yo a veces miro estos videos de la gente que le regalan estas gafas, gente que tiene, que es daltónica y le regalan estas gafas para ver a color. Y esas reacciones de la gente es como que, wow, ustedes ven así todo el tiempo, entonces como que saber de que nosotros sí vemos así todo el tiempo, bueno, a menos de que alguien sea daltónico aquí no sepamos. Pero digamos que es un mundo lleno de color. Y traducir ese color en, digamos, como en el formato de 2 dimensiones, en un lienzo o en cualquier soporte, es todo un proceso y digamos que es muy curioso ver cómo vamos a ir como escarbando todo ese terreno, ¿sí? Como siempre y como en dibujo, pues vamos a ver mucho lo que son nociones técnicas, desde cómo se agarra un pincel, cómo se lava, cómo se cuida, cómo se trata pues el material,
de acuerdo a la técnica, pues también ver cómo responde el material, cómo podemos conservarlo más, cómo hago el trazo, todo eso desde cero, ¿sí? Vamos a arrancar desde cero. Y vamos a pasar de pigmento seco a pigmentos húmedos. Ahí te le explico un poquito eso. Con la intención de que, digamos que vayamos paso a paso, ¿sí? Vayamos construyendo todo ese conocimiento. La técnica obviamente la vamos a ver, pero a mí no me gusta quedarme solo con la técnica. Ustedes saben que me gusta que ustedes descubran algo y comiencen a ver qué más puede pasar con eso que se descubrió. Entonces, como que, bueno, aprendimos a pintar, no sé, con espátula. Entonces, ¿qué pasa si la espátula la combino con este pedacito de cartón y si hago esto? Y bueno, pensar como posibilidades, ¿sí? Como igual que en dibujo, no quedarnos con que el dibujo y la pintura son cositas bonitas que uno hace, las cuelga en la sala y todo el mundo las aprecia y ya, sino que es todo un proceso creativo que involucra muchísimo sentir, que involucra muchísimas cosas en ese proceso. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, la dinámica va a ser muy similar a la de dibujo, solo que aquí pues sí vamos a necesitar primero más material y que el proceso con la pintura a veces puede ser un poco más lento. Y pues cada uno tiene un proceso individual y una exploración muy individual que va a hacer con respecto a la pintura. Entonces, no se preocupen, que ustedes saben que lo que a mí más me interesa es ese proceso de ese trabajo en clase. Es decir, que nunca voy a decir como que, bueno, a las 6 en punto tiene que estar terminada la manzana, me entregan y el que no entregó, chao. No, porque yo entiendo eso. Yo también fui estudiante, yo también vi clase de pintura y es muy horrible uno ver que hay compañeros que en 2 minutos hacen unas cosas increíbles y que a uno le cuesta y sentir esa presión como de que tiene uno que estar a un nivel de no sé quién. Entonces es más bien como mirar que, ok, de pronto la clase no te alcanzó para terminar, pero se avanzó, y de ese avance pues se puede continuar o se puede entregar después, pero que siempre haya pues un trabajo en clase, ¿sí? Tampoco es como que cámara apagada, nunca vi nada de lo que hizo y después como que no entregó, tampoco, ¿sí? Yo sé que con ustedes no pasó eso el semestre pasado. Cualquier momento yo les digo enciendan la cámara, muéstrame cómo vas y ustedes me muestran. Si lo llamo 3 veces y no responde, pues ponchado. Eh, si tienen la cámara prendida y yo veo ese poco de color ahí, ese poco de pintura, pues bacanísimo. Para que, digamos, podamos tener como esa sensación de taller. Ojalá dentro de esta alternancia que se está planteando también esté pintura, porque pues con los caballetes y con todos los implementos es muchísimo más rico trabajar. Sin embargo, pues lo virtual no es excusa para no hacer grandes cosas porque ya se han hecho. Tengo el compromiso de hacer una plataforma web para que al final del semestre podamos colgar trabajos ahí de manera muy organizada, muy chévere, para tener como nuestra exposición. Sí, a mí me dolió mucho que el semestre pasado, con eso del paro, con la flexibilidad, bueno, con la locura que fue el semestre pasado, no dio tiempo de mostrar como lo que se hizo. Entonces fue como que el semestre teníamos que acabarlo sí o sí, y todo estuvo como muy aquí, entonces no se pudo, y hubo muchos trabajos que yo dije, wow, o sea, a veces los miro por ahí. Entonces como que no se puede perder esto de socializar lo que se está haciendo, porque siento que son trabajos son muy dignos de mostrar. Entonces como que sí estoy trabajando en eso para que al final del periodo, al final del semestre podamos pues tener como una muestra y que toda la universidad vea de lo que somos capaces y lo que se está haciendo. Es bien interesante pues como el tema ahí. Entonces este semestre sí vamos a mostrar nuestras cosas. Muy chévere. Otra cosa para arrancar dentro de los acuerdos, ya que se está grabando aquí para que quede pues la evidencia. Yo trabajo siempre con los mismos acuerdos, porcentajes de calificación desde que entré a la universidad. Siento que me han funcionado y siento que es como, pues como práctico y también justo, ¿sí? Entonces yo trabajo siempre 30, 30, 40. 30% asistencia, participación en clase, 30% entregas y 40% el parcial, ¿sí? Esto de las clases me da un 60%, es decir, que para mí tiene mucho más peso lo que se haga aquí, lo que trabajemos aquí, que un parcial, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Por lo que les decía ahora. A mí no me parece justo que una persona que nunca entró a clase, que yo nunca vi cómo trabajaba, presente el parcial y pase, mientras que la persona que estuvo todas las clases, de pronto el producto no le quedó tan bueno y pierda, ¿sí? No veo ahí como una balanza.
Yo prefiero más bien cada clase evaluar y ver cómo vamos y ser como testigo de ese proceso. Y el parcial es sencillamente es, digamos, como un producto que surge de ese proceso, no es la totalidad del proceso. Y lo hago así también porque pues con la virtualidad, o sea, yo necesito ver que son ustedes los que hacen las cosas. Sí, aquí no me ha pasado, pero en el colegio donde trabajo, a veces me llegaban con unos trabajos que uno sabe que no lo ha hecho el estudiante. Sí, entonces como que es mejor uno hacerlo como lo puede hacer, pero hacerlo uno, sin temor y sabiendo de que siempre se puede mejorar, porque en el arte tampoco nada está escrito y ahorita vamos a ver pues muchas formas de pintura que hay. Entonces es como eso, por eso lo hago así. E igual si alguno tiene alguna sugerencia con esos porcentajes, pues lo puede hacer saber y negociamos. Otra cosa a tener en cuenta, bueno, muy en cuenta el espacio, tener en cuenta ese espacio en el que ustedes van a trabajar. Es la última clase de ustedes. Yo sé que a esta hora uno está cansado, de pronto está con sueño. Yo sé que muchos hacemos otras cosas aparte de estar en la U, pero que más allá de eso sea ese espacio como que, ok, terminemos la semana ya como, como un poco relajados con la pintura. Ustedes saben que me gusta poner música y que de pronto se genere un ambiente así como parchado, pues como para trabajar y aprender con gusto, que no se sienta como de que, uy, qué pereza, esta clase va hasta las 6, no, sino que uno ni sienta que ese tiempo pasa. Esa es como la intención y lo que pretendo pues que se pueda lograr. La pintura es un proceso lento, es un proceso de capas, ahí vamos a ir viendo de acuerdo al pigmento, hay pigmentos que pueden ser más rápidos, hay pigmentos, por ejemplo, la acuarela que alcanzaron, no, ustedes no la trabajaron. Luisa sí la trabajó, la acuarela digamos que es un pigmento más lento, más pausado, más como de esperar, el óleo ni se diga, ¿sí? El vinilo pues tiene su cosa chévere, el acrílico es una cosa que seca así, y cada material nos cuenta cosas. Eso es una de las particularidades más interesantes de las artes plásticas, y es precisamente eso, que cada material nos está arrojando una experiencia distinta. Entonces este espacio va a ser para tener muchas experiencias desde cada contacto con cada material, con cada soporte. Conceptualmente también trabajaremos cosas. No sé si han notado que la dinámica que yo tengo es como que aprendamos la parte técnica, después hacemos el ejercicio, la aplicación técnica basándonos en una imagen y por último realizar una composición personal. Yo considero que es importante que salgan imágenes de nosotros, que las próximas imágenes que veamos en Pinterest sean creadas por nosotros, ¿sí? Porque pues hay que crear también un contenido nuevo, no quedarnos en pintar la flor que ya está en internet, ni pintar el animalito que ya está en internet, sino que nosotros surjan también imágenes desde esa composición. Entonces digamos que en un inicio del semestre vamos a hacer como un pequeño repaso de las nociones básicas de composición, un refuercito de dibujo muy leve, y arrancaríamos con un pigmento, el primer pigmento que vamos a trabajar sería lápices de colores, con el que vamos a ver técnicamente cómo se puede usar y cómo puedo lograr unos efectos realistas con este material. Es un material que a veces está subestimado, es un material que asociamos a, al colegio, que asociamos a los niños, pero en realidad es un material de trabajo artístico. Y hay muchos tipos de colores, hay muchos tipos digamos, como entramados que se pueden lograr, entonces es hacer el estudio de este material desde cero y será como el primer pigmento que vamos a trabajar. Luego del color trabajaríamos tiza. La tiza pastel, digamos que es otro pigmento seco que tiene muchas posibilidades. Luego podríamos trabajar con vinilo, luego podemos trabajar acrílico, luego acuarela. Podríamos trabajar, si el tiempo nos da, también tinta china, ¿sí? Mirar cómo ese espacio o esa tendencia monocromática y esas obras que se pueden hacer con tinta que son tan interesantes. Y el óleo, pues también lo pudiéramos trabajar al final, ¿sí? Eso es como lo que está planteado. Aprovechar que las clases pues son extensas para poder abarcar todas esas técnicas, ¿sí? Desprenderse nuevamente del temor, tener ese espacio en el que les digo que esté iluminado, que no los vayan a interrumpir,
que ustedes puedan sentirse tranquilos, que digamos ustedes, no sé, puedan tener cierto movimiento también, que no se sientan cohibidos, un espacio iluminado además. Eh, y como estamos pues con el computadorcito, el celular al lado, tener mucho cuidado con el tema del agua, no ir a regar algo encima del teclado y todas estas pues consideraciones a tener en cuenta al momento de trabajar la pintura, ¿sí? Eso como para que lo vayamos teniendo en cuenta, es como lo básico de lo básico. Entonces, hoy lo que quiero hacer es mostrarles, hacerles como una especie de resumen muy resumido de lo que es la pintura como tal o lo que históricamente esas variaciones que ha tenido. Recuerden que vamos a analizar también obras aquí, porque tenemos que empezar a seguir educando el ojo, digamos, reconocer una pintura. Me parece muy interesante que más adelante ustedes yo les pongo una imagen y me digan, profe, esa pintura es barroca o esa pintura es, eh, no sé, expresionista. Que ustedes adquieran esa sutileza de reconocer también. Y obviamente también un trabajo muy fuerte con, digamos, la observación y el análisis de la imagen. Vamos a analizar por momentos obras de cualquier género, de cualquier contexto histórico, artistas locales, internacionales, lo que sea, a ver qué se ha hecho acá. Eh, y a partir del análisis de esa imagen, de cómo se construyen esas imágenes, pues nosotros también podemos adquirir más herramientas para crear las propias. Entonces esa sería como la dinámica de la clase. Hasta el momento hay alguna duda, yo me riego a hablar y eso, me voy derecho. ¿Hay alguna duda con los porcentajes de calificación? ¿Hay alguna duda con algo? No, profe, todo está No, claro profe, para mí. claro. Ok, listo, perfecto. Entonces voy a arrancar por aquí a mostrarles una serie de imágenes para que veamos cómo ha sido esa evolución de la pintura y en qué estamos también, porque ahorita es importante también saber en qué estamos, porque nuestra relación con la imagen ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo ha cambiado esa relación con la imagen. Entonces es importante como reflexionar sobre eso. Les voy a compartir eso acá. Oigan esa moto, bueno, aquí. Bueno, esta imagen que ven aquí en pantalla, mírenla bien, voy a agrandarla un poquito. Si pudieran asociarla con un periodo histórico, con algún momento de la existencia o lo que tenemos preconcebido de historia, ¿dónde la ubicarían? Sin miedo, si se equivocan, no En la importa. esclavitud, profe. La esclavitud, ¿qué más? Lo que se les venga a la cabeza. ¿Qué más se les viene a la cabeza viendo esta imagen? La forma en que están pintados los cuerpos, Yo me iría más por los griegos, no sé, me parece. los griegos. Ok, bueno, ahí Ernesto le atinó. Esta imagen es de la antigua Grecia. Recuerden que Grecia se divide en tres etapas, que es la Grecia clásica, digo, perdón, la Grecia arcaica, que es una primera fase, la Grecia clásica y la Grecia helenística, y cada una de ellas tenía como unas particularidades. Esta imagen es griega y bueno, la podemos, yo creo que reconocer como por esos rasgos, digamos como de los rostros perfilados. Los griegos pues son los que nos dejaron el legado más importante en cuanto a las bellas artes, en cuanto a literatura, en cuanto a cómo funciona incluso una sociedad, cómo puede funcionar. Todo esto de la armonía, simetría y proporción es herencia griega. Bueno, en Grecia pues estamos hablando de que ya los cuerpos se comienzan a trabajar de una manera muchísimo más realista. En este caso no, estamos hablando como un primer inicio, una Grecia arcaica, pero vemos cómo los cuerpos poco a poco van adquiriendo, digamos, como una destreza o como un realismo, que uno ya no ve el muñequito de palo y bolita, sino que ya uno ve, digamos, volumen y ve otros elementos importantes. Antes de Grecia, pues ustedes saben que hay otros periodos históricos. Yo arranco desde aquí, como para no irme tan lejos, pero ustedes saben que desde que el ser humano vio que su mano untada de pintura pegada contra una pared mancha, pues a ella empieza a surgir un interés por el grafismo,
un interés por utilizar pigmentos que me generen color. De hecho, hay estudios, en algún momento les contaba, hay estudios que muestran cómo las esculturas griegas, que son tan clásicas que uno las conoce y uno las reconoce donde quiera que esté en cualquier parte del planeta, así súper blancas, súper estructuradas, armoniosas, no eran blancas, tenían color. Es decir, que dimensionar una Grecia a color ya nos cambia totalmente como el panorama, ¿no? Y de hecho, habían esculturas que tenían colores muy brillantes. Entonces lo ponen a uno como digamos, como a cuestionar eso que uno se ha planteado de Grecia en cuanto a la estética, ¿no? Porque uno siempre lo ve muy blanco, muy inmaculado, muy limpio, y ya imaginarse por lo menos a una Venus a color ya es como que cambia la cosa. Entonces, digamos que los griegos nos dejan un legado bastante interesante con el tema artístico. Y lo más curioso es que ellos, digamos que de lo que más hay registro es de cerámica, de escultura y pues obviamente de la arquitectura. En el caso de la pintura, estamos hablando de que se pintaba sobre murales, se pintaba sobre paredes y se dejaban ahí pues como imágenes asociadas a historias de la mitología griega, imágenes que narran algún acontecimiento. Ustedes saben que en esta época pues sean las epopeyas, estas historias digamos, de diferentes dioses, ¿sí? Esta cultura politeísta que tiene tanto para enseñarnos, que hoy en día seguimos referenciándonos en mucha de esa mitología, incluso en nuestro lenguaje. Entonces, digamos que esta cultura utiliza la pintura, digamos, más que todo en murales dentro de los templos y también en las cerámicas. En las mismas cerámicas que ustedes pues ya, bueno, ustedes no han visto cerámica. Digamos que en las cerámicas también, aparte de ser un objeto funcional, se pintaban también escenas y estas escenas pues estaban relacionadas con algo. Recuerden que antes era mucho también de la tradición oral, de contar historias, de narrar situaciones, de tener como líricas, poemas, y pues eso lo podemos traducir en imagen. Aquí en Grecia pues ya contábamos obviamente con alfabeto, con escritura, pero tenía digamos peso también lo oral, las narrativas. Y pues sabemos que en todos los contextos no todo el mundo sabe leer, no todo el mundo tiene como, digamos, un acceso a la información o al conocimiento. Grecia de pronto sí era un poquito más amplia en eso, pero a partir de imágenes yo puedo reconocer cosas. Yo puedo, digamos, hacerme como una idea o sencillamente contemplar algo que me está arrojando información. Entonces, digamos que la pintura siempre ha estado allí, nace que paralelo al dibujo en el Paleolítico y se pinta pues obviamente con los pigmentos que están al alcance. Sabemos que hay muchos pigmentos minerales como los óxidos, hay pigmentos vegetales, sí, ustedes pueden pintar con achote, pueden pintar con henna, la misma remolacha es una vaina que saca un púrpura bellísimo, es decir que hay muchos elementos en la naturaleza que eh, digamos tienen pigmento, tienen color. En un inicio cuando yo hablo de pigmento, hablo de que ellos pues en su momento lo que hacían era extraerlo de algún lugar, de alguna sustancia y utilizarlo para aplicarlo a sus dibujos. Y es muy interesante que cuando nace el dibujo, hay muchos vestigios de que muestran de que nace incluso con color, con óxidos. Cuando uno mira las cavernas paleolíticas, uno nota que hay bisontes en rojo, que hay muñequitos pintados de rojo, entonces nacen al tiempo el dibujo y la pintura. Solo que la pintura pues poco a poco se va perfeccionando y va desarrollándose técnicamente para generar texturas, para generar, digamos, una ilusión óptica para que nos acerque como a la realidad. Por ejemplo, aquí, miren que ya empiezan a utilizar la pintura con cierto efecto y nos da aquí una sensación de tela y nos da una sensación como de metales o de cabello o incluso este borde que está aquí tan elaborado a punta de pintura. Acá, bueno, acá hay como un resto de un muro. Y miren que aquí pues el tema del cuerpo humano en Grecia es una cosa loca. Aquí ya nos dejan con el hombre de Vitruvio, digamos, el hombre de Vitruvio lo toma Da Vinci, ¿no? Pero Vitruvio era de Grecia. Nos deja como un legado bastante importante de ver el cuerpo como una construcción casi que arquitectónica,
y lo desglosan con medidas. Y es muy loco cómo logran el cuerpo eh, como volverlo matemático. Y a partir de ahí poderlo hacer cada vez más realista. Entonces eso sí nos deja Grecia como esa técnica como tal de dibujar figura humana, algo que trabajamos un poco en dibujo, que el cuerpo humano, pues el largo del cuerpo son 7 cabezas, los anchos, la distancia de los ojos, todas estas cosas que trabajamos en algún momento, digamos que vienen de allá, nos dejan pues como ese legado que es tan importante y que hoy en día se sigue aplicando muchos de esos conceptos que ellos desarrollaron. Y pues para nadie es un secreto que no solamente en el arte, sino en todos los campos del conocimiento. ¿Sí? En matemáticas se sigue acudiendo a ellos, en teatro, en filosofía ni se diga, y ahí vamos pues siempre teniendo como referente a los griegos. Acá hacemos un salto. Esta imagen, si ustedes la ven, ¿qué periodo creen que es? ¿Quién se arriesga? Sin miedo. ¿La Edad Media? Edad Media, exactamente. Listo. En la Edad Media les había yo comentado que pasa algo muy curioso, o muy curioso no, pues pasa algo a nivel histórico muy, muy fuerte, y es que el cristianismo se expande por toda Europa y eso tiene una influencia tremenda en toda la estética, en los modos de vida y en prácticamente todo, ¿sí? Y no está de más, como que en algún momento se riega la historia de un personaje que se llamaba Hijo de Dios y que resucita, y bueno, una persona que vence la muerte, pues eso es como para partir el calendario en dos, que fue lo que pasó en realidad, ¿sí? Antes y después de Cristo es otra historia. ¿Por qué? Porque pues es algo impensable, una hazaña o digamos eh, sí, una acción que un ser humano normal no puede hacer, resucitar, o sea, ¿a quién se le ocurre? Entonces digamos que la cristiandad se riega por toda Europa y precisamente pues siguiendo las enseñanzas de Jesús y nace la Iglesia Católica como tal. Les había comentado que nuestro calendario como tal también nace, ya tenemos 2021 años de este calendario y esto tiene una influencia muy fuerte en todos los campos de la vida. La Edad Media es un periodo que dura del año 500 al año 1500 más o menos, eh, después de Cristo obviamente, y digamos que es un periodo que el cristianismo tiene la batuta, pero sabemos que lastimosamente no siempre se sigue como al pie de la letra las enseñanzas, no siempre se tiene como la mejor intención o se cae en el fanatismo. La Edad Media tiene esa particularidad de que mucha gente trataba de mostrar cosas desde lo científico y eran juzgados, eran sentenciados, eran perseguidos por contradecir de pronto una creencia, ¿sí? Recuerden que yo cuando hablo de estas cosas, yo no tengo nada con ninguna religión, yo simplemente me voy como a lo histórico, yo no les voy a decir crean o no crean, yo simplemente hablo de hechos históricos, ¿sí? Ya independientemente de lo que cada uno crea, sino que digamos que cuando se expande el cristianismo sí hay un cambio muy notable a nivel cultural y pues el arte también se ve, digamos, involucrado, como todos los campos de la vida. Miren que aquí estéticamente podemos hablar de que hay cierto retroceso. Cuando vemos Grecia, cuando vemos las esculturas griegas, vemos cosas increíblemente proporcionadas, muy bien logradas, casi que realistas, y cuando vamos a la Edad Media vemos que las imágenes se empiezan a volver pueriles, como hechas por niños, imágenes que parecen a veces desproporcionadas, los cuerpos alargados. Miren esas manos, ¿sí? Ese gesto que tiene él con las manos, no sé si lo han visto en otras láminas, ¿sí? O muchas veces el Papa utiliza ese gesto. Tengo en que esos dos dedos juntos los utilizan para bendecir. Y no sé si estoy mal informado, pero creo que cuando van a excomulgar a alguien, utilizan los otros dos dedos o hacen el gesto al revés. En el tarot, por ejemplo, el sacerdote tiene esa misma postura. No sé si han visto imágenes también de Jesús modernas, donde él aparece y tiene o los brazos extendidos, que dentro del lenguaje corporal, los brazos extendidos o abiertos, o mostrar las partes blandas del cuerpo, como mostrar el cuello o mostrar el antebrazo, genera la sensación de calidez y genera la sensación de que uno está siendo protegido,
¿sí? Siempre está con los brazos extendidos, los santos, o tienen este gesto de los dos dedos con los que bendicen, que el Papa incluso lo hace a veces. Entonces, digamos que es todos esos lenguajes que están ahí incorporados, comenzarlos a ver con una mirada muy minuciosa. Hay muchos símbolos y eso es algo que a mí por lo menos me encanta de la pintura, que tiene muchísimos símbolos. Por muchas épocas, en especial la Edad Media, muchos artistas fueron perseguidos, sesgados, tenían como una especie de censura y ellos decían, ok, pues no puedo decir esto de tal forma, pero entonces voy a involucrarlo, voy a meterlo de alguna manera, voy a decir lo que quiero decir. Y utilizaban muchos símbolos. Entonces digamos que es muy, muy rico en símbolos el tema de la pintura. Desde el color que utilizo, desde los trazos que utilizo, desde ciertas posturas, desde ciertas cosas que yo hago. ¿Sí? Entonces para que lo tengan en cuenta, aquí en el caso de la Edad Media, los cuerpos tienden a verse más alargados. De hecho, en la Edad Media todo tiende a verse alargado, digamos también por esta influencia del gótico. El gótico pues son estas catedrales gigantescas que casi que tocan el cielo, tienen arcos alargados, todo trata como de estirarse y la estética es como esa, ¿no? Como cada vez estar más en altura. Y los cuerpos se ven a veces muy desproporcionados y aparecen también imágenes un poco también fantasiosas porque a veces aparecen dragones y aparecen digamos como seres que normalmente pues no se verían, ¿sí? Entonces digamos que es un periodo bastante interesante. Digamos que si el clero tenía la batuta en muchos campos de la vida, pues eso quería decir que los que hacían encargos, los que costeaban el arte, pues necesariamente hacían parte de la creencia de la iglesia, ¿cierto? Acá vemos un ejemplo de algo que aparece en el gótico, en la Edad Media, y es el tema del vitral. Y aquí es como otra forma de utilizar, digamos, el recurso pictórico, no desde un pigmento como tal, sino desde el vidrio, desde aprovechar lo traslúcido. Y es muy bonito porque estas catedrales góticas pues juegan mucho con la luz, porque les comentaba yo el semestre pasado que a veces se asocia, o ahorita la noción más cercana que uno tiene de gótico, uno ve una catedral gótica y de una la asocian con vampiros, con Transilvania, con oscuro, ¿sí? O con terror, y resulta que es todo lo contrario. El gótico nace con una visión profundamente espiritual, de acercar a la gente a Dios a partir de esas construcciones gigantescas en las que uno entra y se siente chiquitico en relación con algo supremamente gigante, casi inalcanzable. Y estos vitrales es muy bonito porque jugaban con la luz. Imagínense que a ciertas horas del día entra la luz por estos vitrales y todos esos colorcitos pues se van a ver reflejados en el interior como un símbolo de que Dios entra, ¿no? De que entra eso que es etéreo al espacio. Entonces el gótico tiene una visión muy espiritual. Eh, en algún día que cuadremos un paseo a Europa, entramos a una catedral gótica y nos vamos a dar cuenta de la sensación que debe ser entrar a estos lugares en los que uno queda casi que consumido por el espacio y digamos como su belleza arquitectónica. Entonces estas imágenes también se utilizaban como un recurso visual de pasajes bíblicos y de hechos, digamos, asociados a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, como les digo, en la Edad Media el conocimiento era muy sesgado, pero si yo entraba a un templo y veía estas imágenes, pues podía hacerme como una idea o podía asociar estas imágenes a cosas o a historias que me contaron o a cosas que escuché y puedo comenzar también como a hacer un ejercicio casi que pedagógico a partir de la imagen. ¿Sí? Eso en cuanto a la Edad Media. La Edad Media pues es un periodo bastante largo, es un periodo que también se conoce como el oscurantismo. Hay una película muy buena que yo se las he recomendado, creo, que se llama El nombre de la rosa y es una película con, ¿cómo es que se llama este actor? Creo que es Anthony Hopkins. No, no es Anthony Hopkins, es otro. Bueno, en fin, se llama El nombre de la rosa. Y es una película muy interesante porque muestra esa dualidad que hay en el momento de tratar de compaginar como ciencia y razón. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces podía pasar como que, no sé, alguien le dio gripa por algún virus y alguien podía tener todo para demostrar que era gripa, pero podían decir perfectamente como que no, es un demonio que lo atacó porque Dios lo castigó. Entonces estaba esa lucha de la razón y la superstición.
también muchas veces. Entonces, esta película deja como una evidencia de eso, ¿sí? Y es muy loco porque incluso hoy en día pueden escucharse cosas así, ¿sí? Hay gente que está a favor de la vacuna, hay gente que dice que no. Sean Connery, eso, ese era el nombre, gracias. Hay gente que está a favor de la vacuna, otros están en contra. No sé, hay como muchas teorías conspirativas. Uno en última, en esta época no sabe ni qué creer, pero se ven esos diálogos, ¿no? No tan fuertes como antes, porque antes te podían matar por decir lo que pensabas. Ahorita todos tenemos derecho a opinar, que también se ha vuelto una cosa súper loca, opinar de todo y de todos, y tenemos mucha libertad en comparación a muchas otras épocas, ¿sí? Obviamente existe la censura, existe la persecución, todo esto, pero en comparación con otras épocas, ahora al menos podemos opinar, podemos tener espacios de diálogo, podemos al menos denunciar, ¿sí? O tener como mecanismos que nos permitan hacer valer. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, históricamente, podríamos decir que dentro de todo es un buen momento, ¿sí? Sabiendo pues con todo lo que acontece, pero comparándonos con otros periodos, obviamente estamos un poco mejor. Bueno, esta imagen ya es un poco más elaborada. Digamos que la Edad Media se acaba con la peste negra, es como el virus que más ha matado gente hasta ahora. El COVID es como una bobada al lado de eso. Casi que más de la mitad de Europa se muere con la peste negra, que es sí, como una enfermedad que se transmite con la pulga de las ratas. Y pues una rata es una cosa que se mueve por todo lado, puede viajar en barcos. En esta época empiezan como a llegar embarcaciones a otras partes, entonces se empieza a regar eso y pues la gente prácticamente caía muerta en la calle. Entonces, históricamente uno podría decir que la Edad Media se acaba ahí. Cuando Europa vuelve y trata como de levantarse de ese azote, de ese poco de muertes, que son millones y millones y millones de muertes, comienza como también yo imagino que una profunda reflexión como de qué pasó, como de pronto una reflexión en la que estamos ahora a nivel general o a nivel personal de qué fue lo que pasó. O sea, como que el año pasado fue una locura y estamos tratando como de asimilar muchas cosas y puede pasar un periodo de tiempo en el que sigamos como bueno, ¿qué fue que pasó? ¿Sí? Y bueno, digamos que empezaron a generar otras dinámicas y entre esas dinámicas pues empieza a apoyar nuevamente como la ciencia. Y la ciencia pues dentro de todo tiene como esa posibilidad de tener cosas tangibles, ¿no? Como decir, ok, alguien está enfermo, si yo le doy esta planta o este medicamento, esta persona se puede curar o esta persona puede tener una mejor calidad de vida. O yo tengo este aparato con el que puedo ver las estrellas y yo con esto puedo demostrar que la Tierra no es plana o o que el Sol no gira alrededor de la Tierra y no que la Tierra gira alrededor del Sol. Y X cantidad de situaciones que comienzan, digamos, como a aflorar y de la ciencia validarse, ¿sí? Entonces ya no es tanto un periodo tan, digamos, tan supersticioso, sino que ya busca como una validación también científica. Y pues la Edad Media, digamos que la Edad Media termina con esto y comienza un nuevo periodo que se llama el Renacimiento. Miren que curiosamente se llama Renacimiento, renacer, y es muy simbólico también. Renacimiento también es de renacer, pero de renacer los ideales griegos. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de una cultura antropocentrista, es decir, que el ser humano es como el eje del mundo y a partir de lo que él razona y piensa se construye una sociedad, ¿cierto? Por eso los griegos eran tan pensantes. La Edad Media es más teocentrista, es decir, que donde la idea del Dios abarca todo, ¿cierto? Y en el Renacimiento nuevamente volvemos a un antropocentrismo, donde la razón, la matemática, la ciencia nos da también como una batuta. Entonces empieza la iglesia a compaginar un poco más con la ciencia y van ahí como de la mano, ¿cierto? Entonces eso afecta muchísimo al arte y se comienzan a rescatar esos ideales del canon, estos ideales de la proporción y se comienzan a generar ya otro tipo de imágenes, otro tipo de escenas que ya tienen, digamos, unos componentes matemáticos incluso, y la composición comienza a ser mucho más realista. Aquí podemos ver una obra que digamos es muy conocida en el campo artístico de Durero y se puede ver digamos como eh,
digamos como el cabello, por ejemplo, las texturas de la tela ya son otra cosa. Y aquí se comienza a pintar sobre el lienzo y se comienza a utilizar el óleo como la herramienta principal. El Renacimiento es un periodo bastante importante para el arte y por eso los grandes maestros siempre los vamos a ver referenciados desde ahí, por lo mismo, porque nos dejan el óleo como técnica, con todo los beneficios que nos permite el óleo en cuanto a composición, en cuanto a crear imagen, el lienzo como tal, y digamos todo este tema de la composición. Y pues en esta época está el famoso Da Vinci y bueno, todos estos seres pues que nos dejaron un legado importante. Miren aquí ya por lo menos el peso de esta tela, ¿sí? Se comienzan a trabajar otro tipo de posturas, se manejan otro tipo de encuadres, se busca y se indaga en cada vez lograr mucho más realismo, lograr imágenes mucho más parecidas a la realidad, teniendo presente de que la forma de representar a las personas en el momento pues era esta, era o dibujándolas o pintándolas. Como que si yo quería recordar a alguien que se va de viaje, pues no sé, o lo pinto o lo dibujo, no tengo de otra. Entonces esto también llevó a que cada vez hubiera una preocupación más grande porque representaba a las personas. Los nobles, por ejemplo, era muy común que encargaran su retrato familiar o su autorretrato y con eso quedan también de alguna manera inmortalizados. Por eso en los castillos siempre van a haber obras de todos los familiares o de personajes históricos que tienen algo que ver pues con alguna implicación o alguna importancia, una relevancia para poder permanecer ahí. Entonces ese era como tener un retrato era como el equivalente ahora a tener la foto de perfil de una red social, como que la tengo sí o sí, ¿sí? Y obviamente en una red social yo no voy a poner una foto mía recién levantada, yo me pienso esa foto, ¿sí? Todos nos pensamos la foto que vamos a poner, porque estamos vendiendo algo que queremos vender específico, ¿sí? Todos vendemos todo el tiempo. Cuando uno se viste de cierta manera está vendiendo algo, cuando uno sale a una cita con alguien, uno vende algo, ¿sí? No, vender no es solamente como ofrecer un objeto, sino que desde esa expresión también está uno vendiendo cosas. Entonces, digamos que aquí se puede ver ya algo mucho más sofisticado, mucho más como cercano a la realidad. El Renacimiento se caracteriza también en cuanto a imagen, porque empieza a trabajar otra vez la perspectiva como técnica. Recuerden que la perspectiva es cuando los objetos se van alejando, pues se hacen más pequeños, que el cuerpo cuando está en ciertas posturas se puede ver un poco distorsionado y que, digamos, si estoy hablando de construcciones, pues yo puedo, digamos, como ver ver cómo los objetos se van hacia un punto de fuga, que eso lo trabajamos en algún momento en dibujo. Entonces, digamos que es como eso, ¿no? Empieza a ser muy matemático, muy milimétrico y muy minucioso. Apunta, observación. Mientras yo hablo, si alguien quiere decir algo, pues lo puede hacer, no hay problema. Acá otra figura. Obviamente en el Renacimiento pues todavía había muchos encargos por parte de la iglesia. Los artistas comienzan a surgir en este periodo como artistas. Es decir, del Renacimiento para atrás, cuando alguien hacía algo, no era considerado un artista, era considerado una persona que tenía técnica, que tenía una destreza, que tenía una habilidad, un don. Ya en el Renacimiento sí se reconoce al sujeto que hace esto como un artista, como una persona que tiene un genio. La palabra genio incluso viene de estos personajes, como que tienen un genio, como que se pueden inspirar, tener una musa y a través de sus colores, su pintura, poder transmitir un mensaje. Entonces digamos que aparece por primera vez esta noción de artista, porque antes pues era como que, bueno, usted sabe hacer esto, hágalo, sí, se lo encargo. Ya aquí pues obviamente eso dignifica más la labor de la pintura y esto hace pues que sea incluso una aspiración de vida, como que, ok, yo quiero ser pintor y era muy válido, ¿sí? Entonces era muy curioso porque surgen los talleres, más que todo en Italia, pues el Renacimiento nace en Florencia, Italia, y comienzan a aparecer los talleres con sus encargos y aparece la figura del mecenas, que es bien importante, la figura del mecenas. Ojalá y todos en algún momento de la vida consigamos un mecenas, porque digamos que es como esta persona que patrocina, ¿no? Un mecenas es como el que le dice, ok, yo le voy a dar todo,
para que usted pinte, para que dibuje, yo voy a sostener, yo voy a pagar las pinturas, pero necesito que me pinte de tal tema, ¿sí? Entonces ya la persona no tiene que preocuparse por pagar cuentas, por nada, sino que se puede dedicar exclusivamente a su proceso creativo y ya. Prácticamente vive de lo que le gusta. Entonces aparece esta figura del mecenas y pues obviamente eso ayuda muchísimo a que empiece también a moverse un mercado del arte, ya que empiece a moverse de manera profesional, ya que las personas puedan comenzar a entender de que pueden vivir del arte y de que su genio, su destreza les va a ayudar, perdón, les va a ayudar a tener un estilo de vida. Entonces eso es bien importante. Comienzan también los artistas a firmar las obras. Antes del Renacimiento nadie firmaba nada, por eso a veces es tan complejo históricamente uno saber como quién hizo qué. Aquí digamos que ya ellos firman, ya ellos dejan como un, como un vestigio de que existían, de que estuvieron ahí en el Renacimiento, ¿sí? Y bueno, personajes como Da Vinci saben aprovechar muy bien el momento, Miguel Ángel, aparecen pues como a dejar un legado bastante importante y hacer historia también. Da Vinci, por ejemplo, con la Mona Lisa, lo que hace es como dejar unos nuevos referentes, digamos, para la historia, ¿sí? La Mona Lisa, por ejemplo, es una pintura que cuando uno habla de Renacimiento, por ahí siempre aparece. Y en realidad, en lo personal, hay pinturas de Da Vinci que me gustan más. Y la Mona Lisa tiene particularidad que, primero, la postura de la mujer está como en tres cuartos, cuando en la época era muy común pintar en otras posturas. Digamos que Da Vinci trabaja algo que se llama el esfumato, que es una técnica que él desarrolla, que es como ir difuminando los fondos para generar la sensación de lejanía, de que las cosas con el fondo o con la lejanía se van volviendo más borrosas. Entonces digamos que es como una de las cosas que le hace el boom a la Mona Lisa. Y también pues el tema de los labios, que uno no sabe si está riendo, si está triste, ¿sí? Y pues eso es todo un mito también alrededor de las veces que ese cuadro se perdió, que se lo robaron, que lo recuperaron, que es falso, que no sé qué, bueno, todos los cuentos que se crean a partir de eso. Luego del Renacimiento, miren que aquí ya hay un cambio y aparece un periodo histórico también bien interesante. Aquí nos vamos a enfocar pues más que todo en la pintura, el barroco. El barroco se ve muy también ligado a la arquitectura, en la música también podemos hablar de barroco, en la literatura también, pero aquí enfocándonos en la pintura vamos a comenzar a ver, no sé si notan, que a diferencia del Renacimiento, el barroco toma como referencia a todos los grandes maestros del Renacimiento en cuanto a su realismo y demás, pero empieza a hacer algo muy interesante y es jugar con la luz. Ahí comienza a trabajar con la luz. No sé si notan, por ejemplo, todas las sombras que hay. Mm, No sé si notan, por ejemplo, que a la derecha, detrás de la silla, hay como unas zonas de penumbra, casi que total. Sí, se ven unas zonas oscurísimas por acá, por este lado derecho. Y eso también es digamos, como una habilidad o una destreza que se desarrolla muchísimo en el barroco. Créanme que trabajar el tema de las sombras y las luces en óleo, eso no es fácil. Eso es una galleta, como quien dice, eso no es para cualquier, eso es de paciencia, eso es de mucho estudio. Y estamos hablando de que en la época no había ni siquiera una cámara como para uno tomar una foto y estarme guiando, no, era a punta de observación. Entonces ellos trabajan mucho con el claroscuro, a las escenas les dan, digamos, un dramatismo. El barroco, acuérdense que se caracteriza por ser muy elaborado, muy exagerado. Entonces todas las posturas de los personajes a veces se ven como muy teatrales, como muy fingidas a veces, ¿no? Entonces si una persona está triste, va a estar triste con todo su cuerpo. Si digamos, hay una guerra o una escena como de movimiento, va a tratar de verse todo el movimiento y a veces como que saturado, como que casi no se deja espacio en blanco en el lienzo. Esa es una característica. Y miren, por ejemplo, el tema como de la luz, esa brumita que se ve ahí, como que entra la luz de ciertas zonas y pega sobre distintos objetos. Vamos a ver si esta se puede acercar sin pixel. Ah, esta se puede acercar, qué bien. A mí me encanta hacer esto. Miren esta belleza. Sí, miren aquí la sombra en el dedito. Miren aquí por lo menos este pliegue de las manos. A punta de pintura lograr esto. ¿Mm? Miren acá.
Miren el rostro, hay distintas partes donde se genera sombra, pero todo es muy estudiado, lo que les decía de este lado. Hay casi que una penumbra. Ustedes saben que utilizar el color negro directo en el lienzo, pues es una cosa, es un riesgo. ¿Sí? Miren aquí al detalle esta conchita. Bueno, esta está en alta definición, no se me va a pixelar. La tela. Piensen por un momento que esto no es tela. Miremoslo como manchas. Miremos esto como manchas en este momento y van a ver la destreza de ver cómo aplicar tantos tonos. En realidad la pintura es jugar con tonos para que mi ojo lo vaya reconociendo como algo, ¿sí? Y el barroco es bellísimo en ese sentido. Miren que llegó alguien por acá. Porque están llegando personas de séptimo, de noveno, de octavo. Bueno, no sé por qué están llegando de otro lado. Bueno, miren acá entonces esto como tan interesante, pues. Vamos a ver aquí. Miren por lo menos este detalle, este pañuelo acá. O sea, a punta de pintura lograr esto, esta textura de tela, como de peso. Tiene una cosa ahí como medio pesadita. Don Aurelio, dígame. ¿Aló? Don Aurelio. Bueno, no sé, están los de octavo como entrando a mi enlace. Bueno, no importa. Listo. Aquí se puede ver pues incluso el cuero, ¿sí? Los cabellos. Miren que si yo desgloso esto en pintura, son como distintos tonos de ocres con blancos encima. Entonces es bien bacano ver como esto. Entonces, característica del barroco, esa. Las obras que tienen, digamos, como una teatralidad, el claroscuro, sí o sí. Caravaggio, por ejemplo, esta obra es de Caravaggio. Caravaggio es uno de los grandes maestros del claroscuro. Por ahí en algún momento de pronto vemos la historia de algunos de estos personajes. Caravaggio era un loquillo completo, un peleón, y se la pasaba era buscando problemas, pero era un maestro, o sea, una eminencia trabajando el claroscuro, que no es fácil. Ay, me salté una. Esto también es barroco. Comienzan a aparecer este tipo de escenas. O miren que aquí los trazos o las pinceladas pues tienen como una leve variación. Esta obra es de Rembrandt y Rembrandt tiene la particularidad de que siempre se ve como una especie de bruma, como si hubiera pintado en manchas. Miren acá cómo se ven estos rostros. A diferencia de Caravaggio que tiene todo súper detallado, Rembrandt siempre pinta de esta manera. Y eso es lo chévere, que al igual que el dibujo, pues los artistas van encontrando como su línea de trabajo o como su técnica específica, como su forma particular de pintar. Pero miren la cantidad de detalle pues que tiene esto. Miren, por ejemplo, tan impresionante ver aquí que estos son puras manchas de un pincel y generan esta textura, ¿sí? Con brillos, con todo. Es prácticamente ver las escenas de la vida como un rompecabezas que yo recreo en un lienzo y las pinto, tal cual como las estoy viendo. Acá la tela. Miren estos oros, por ejemplo. Estamos hablando que en esta época pintar era un trabajo dispendioso porque ni siquiera yo podía ir a una tienda y comprar pinturas. Sí, era como que yo voy, consigo los químicos, esos químicos los revuelvo, con esos pigmentos hago colores, esos colores después los aplico, hago el dibujo, luego trabajo y pueden ser meses trabajando en una pintura para tratar de lograr cada vez más realismo. Esto es de Rembrandt, como les digo, con toda su majestuosidad. Y lo otro es que, bueno, nosotros vemos esto desde el computador, o desde un video bin, no me imagino lo que debe ser ver las obras originales, pararse frente a un cuadro de estos que puede ser de 2 metros por 2,50, una cosa gigantesca, casi que una ventana, y poder ver todo ese detalle de frente. Tiene que ser una experiencia deliciosa. Entonces el barroco, miren que aquí nuevamente aparecen estas zonas oscuras, aparecen, digamos, como, digamos, unas escenas cotidianas, pero siempre con el claroscuro como de referencia. Acá después del barroco estamos hablando
de otro periodo que aparece, que es el neoclásico, ¿sí? Neoclásico es como un nuevo clásico. Hay un interés por retomar, digamos, como lo que hacía Grecia en cuanto a proporción y simetría, y se comienzan a idealizar los cuerpos. Se empiezan a trabajar temáticas en las que se recurre a la mitología griega o a historias, digamos, de Grecia, y se representaban en imagen. Entonces vuelven a resurgir otra vez todas estas cosas de Grecia. Grecia otra vez ahí dándonos, ¿sí? En arquitectura nuevamente se comienza a hacer edificaciones al estilo griego, especialmente las edificaciones importantes, ¿sí? Gubernamentales o asociadas al saber, que se hacían también en estilo neoclásico, como hoy en día las podemos ver todavía. Este es el juramento de los Horacios y aparece, digamos, el neoclásico en un periodo en el que socialmente estábamos muy abarcados al tema de la razón. Estamos hablando de la ilustración. Cuando hablamos de la ilustración, hablamos de que el saber sí o sí está por encima de todas las cosas. Y ese saber nos lleva a un racionamiento extremo y comenzamos a concebir el futuro de la humanidad desde esa razón, desde esa inteligencia y desde esa capacidad intelectual que tiene el ser humano. Eso también, neoclásico. Los cuerpos se ven como casi como si fueran esculturas, ¿sí? Acá también, miren eso, parecen como, sí, parecen como esculturas. Los cuerpos siempre se van a ver así como el ideal que tenía Grecia, ¿sí? Como que los cuerpos corpulentos, casi que perfectos, pues como un canon ahí de belleza. Y bueno, increíble pensar que todo esto son manchas de pintura bien puestas. Acá, luego del neoclásico, toda esa razón o todo ese exceso de raciocinio, pues pone a la humanidad como en una reflexión profunda y trata de acercarlo más como algo más espiritual, ¿no? Como a la naturaleza. En pocas palabras, como que, bueno, ¿y dónde me está llevando tanta razón? Si es que yo solamente no soy razón. Yo también soy pasión, yo también soy emoción, yo también soy deseo, yo también soy carnal, yo también siento rabia, también soy un animal salvaje, también busco mi libertad y mi individualidad. Entonces surge un periodo que se conoce como el romanticismo, uno de mis favoritos, y el romanticismo evoca a eso. El romanticismo lo que busca es eso, la libertad, la individualidad, la expresión, todo lo que el ser humano también tiene por dentro, el alma, y digamos como todo su ser. Y en la pintura pues esto se ve reflejado. Recordemos que por esta época del romanticismo, les había contado yo en algún momento que la industrialización comienza a aparecer, comienzan a aparecer las máquinas de vapor, comienzan a aparecer, digamos, las grandes ciudades comienzan a establecerse, a consolidarse, y mucha gente comienza a migrar del campo a la ciudad y comienza a tener un cambio de vida y de ritmo muy grande. De pasar a trabajar en el campo a pasar a la ciudad, a unos trabajos pesados con maquinarias, y esto genera pues como una desconexión de la naturaleza y el ser humano vive con una nostalgia. Es como el siglo de la nostalgia. Habían bosques en los que la gente iba a suicidarse porque no encontraba razón, porque era un cambio muy brusco que se estaba viniendo. Y fue como muy abrumador ver que de un momento a otro, pues la idea de vida cambia mucho, ¿sí? Sabemos pues que las empresas o sí, las primeras empresas que nacen, todo era como en serie, como una serialización de cosas, como producir en masa, comienza a aparecer todo esto y pues el ser humano queda como en un colapso, como de que, ¿qué es esto por Dios? ¿Sí? Y comienzan a aparecer muchos poetas, Rousseau, ¿sí? Comienzan a aparecer muchos pensadores que empiezan con esta línea existencialista y también a repensarse una sociedad distinta en la que todos somos libres, en la que todos somos iguales, en la que hay posibilidades. Si ustedes buscan poesía del romanticismo, eso es para erizarse la piel, ¿sí? Y está acompañado también de eventos históricos importantes, como por lo menos la Revolución Francesa, ¿sí? La libertad guiando al pueblo, que es uno de los cuadros más representativos, que de hecho con el tema del paro por ahí se está volviendo viral y ponían como si fuera la bandera de Colombia.
Y bueno, digamos que es una imagen que lo dice todo, ¿sí? La libertad guiando al pueblo. Entonces sabemos que la Revolución Francesa pues deja también como un legado bastante importante y a partir de todos estos hechos pues surgen lo que son los derechos humanos, los derechos del niño, bueno, todo esto que es tan importante, ¿sí? Y bueno, como temática es eso. Y en cuanto a técnica, miren por ejemplo esto. Uno mira esta vaina y uno dice, ¿qué es eso? Y uno ve como borrones, como manchas, como, digamos, un trazo muy suelto. Aquí yo no veo tanto línea, aquí veo más bien como, alcanzo a ver al fondo como alguien sentado y ese alguien está sentado como en medio de algo, ¿sí? Como medio caótico el asunto. William Turner es, digamos, uno de los artistas que comienza a indagar en esto y comienza a generar este tipo de imágenes. Y esto sin querer o queriendo, digamos que fue un salto también en términos de técnica y de pintura. Mire que Rembrandt ya venía haciendo cositas como tratando de generar una bruma, como generar una atmósfera un poco distinta. Igual el Greco, bueno, muchos artistas que vamos a estar trabajando. Pero aquí Turner ya empieza, digamos, como a generar composiciones a partir de esos borrones, de esa bruma. Y eso vamos a ver ahorita las implicaciones que tiene. Este romanticismo ya digamos que es mucho más con técnicas más de los genios, ¿sí? Realismo, pero pues la temática obviamente cabe en el contexto del romanticismo. Acá, este también. Como está esa nostalgia por la naturaleza, por retomar a las raíces, se hacen pinturas en esta época donde se coloca al ser humano chiquititico en relación a la naturaleza, hablando también como de lo sublime, como de esa infinitud, de esa cosa inabarcable que está allá afuera, ¿sí? Que es como la existencia misma, la vida misma, la naturaleza en todo su misterio, llevándoselo todo, y el ser humano chiquitico. Miren que el personaje se ve chiquitico en relación a las nubes, a la montaña, a ese aro que hay ahí, ¿sí? Y es algo muy común en el romanticismo. Recuerden que por esta época también se comienzan a trabajar otras categorías estéticas, entre ellas lo feo, lo cómico, lo grotesco, lo trágico, ¿qué más es? Pues se me olvidaron, son 6 categorías que surgen y se trata también lo monstruoso. Por eso por acá se retoman estas ideas o nacen historias de literatura como Frankenstein, todo esto, ¿sí? Cuentos de los hermanos Grimm es de esta época, hay una recolección de folclore en Alemania que hacen de todas esas historias y el romanticismo surgen. Por eso no es casual que cuando uno ve los hermanos Grimm siempre las vestimentas son como medievales, ¿no? Porque todo ese folclore lo vemos es en la Edad Media. Y por eso el romanticismo se comienza a interesar otra vez en el gótico. Y aquí ya comienza a asociar el gótico con los vampiros y con todo eso, y es como el referente más cercano que tenemos. Y por eso siempre que decimos gótico nos pensamos que es como la idea romántica que tenían ellos, ¿sí? No la idea religiosa que estaba en la Edad Media. Y bueno, digamos que es como algo bien curioso. Y cuando hablo de romántico, pues romántico no es el que regala flores, sino romántico es el que lucha por una idea del que va como más allá de los límites, ¿sí? Este hecho del romanticismo, de que comiencen a pintar como de estas maneras, va a generar una ruptura bien interesante que se va digamos, a ver muy marcada cuando aparece la fotografía. Cuando aparece la fotografía hay una crisis de la imagen porque digamos que ya no se puede confiar tanto en la pintura porque pues hay un aparatico que me permite captar esa realidad más rápido, más fiel, con más realismo que una misma pintura que puede ser muy demorada, que puede tener errores y pues esto genera una ruptura con las formas tradicionales de hacer arte. Es decir, aparece la cámara fotográfica y todo se vuelve un caos en términos pictóricos, porque pues la cámara nos lleva a dañar el negocio. La cámara nos está dejando a nosotros como obsoletos. Como el ser humano no se rinde, dijeron como que no, hay que competir con la cámara. ¿Cómo así que un aparato nos va a dejar a nosotros en la nada? Entonces se comienzan a pintar de otras formas. Esta pintura que ven aquí ya es de Monet. Después del romanticismo comienzan a aparecer lo que son las vanguardias artísticas. Estamos hablando de 1850 a 1950, más o menos, como para hacer un periodo de tiempo así tangible. De 1850 a 1950
aparecen estas vanguardias artísticas mostrándonos otras formas de hacer arte, otras formas de expresar y de mostrar la realidad. Entonces, si hay un aparato que toma fotos y capta la realidad, yo lo que voy a hacer es como pintar también rápido y voy a pintar la impresión de las cosas y voy a jugar con la luz. Entonces aparece la primera vanguardia artística, que es el impresionismo. Y a partir de ahí todo se vuelve, digamos, una cosa supremamente vertiginosa, porque esto da pie a que salgan muchísimas formas de interpretar la realidad, y ya los artistas no van a ser solamente personas que copian la realidad o personas que miran algo y lo dibujan y lo pintan tal cual, sino que crean su propia versión de las cosas. En este caso, pues a partir de manchones rápidos y sin depender tanto de la línea, comienzan a trabajar este tipo de imágenes. Este es Monet. Miren, por ejemplo, esta impresión sol naciente. Miren que si yo acerco esto, en realidad son manchas. Miren lo desprendidas y lo sueltas que están esas manchas ahí. Si yo miro este momento de la pintura solamente por lo que veo, por los trazos, son manchas, ¿sí? Puestas de tal manera y utilizando los colores de tal manera que cuando yo lo miro de lejos me genera reflejos, me genera sombras y me genera también la sensación de que hay cosas al fondo. Aquí se puede ver como si hubiera una persona, aquí se puede ver un sol, ¿sí? De hecho, con un rojo muy intenso en relación a todo lo demás. El azul y el naranja pues son, digamos, colores complementarios, entonces por eso la pintura genera como esta sensación de que todo cuadra, ¿sí? La teoría del color también la vamos a ver desde cero y vamos a ver por qué son complementarios esos colores. Entonces miren pues todo lo que se comienza a desprender en el impresionismo. Las vanguardias son, para que ustedes lo entiendan, las vanguardias son todos estos movimientos que terminan en ismo, casi todas, ¿sí? Impresionismo, surrealismo, cubismo, futurismo, suprematismo, constructivismo, constructivismo ruso, ¿qué llama la otra? Dadaísmo, bueno, un poco de ismos que surgen ahí, desde esta vanguardia. Luego aparecen otras vanguardias que van apareciendo como en paralelo y que comienzan a enfocarse mucho más como en la percepción misma de la realidad. Esta pintura, pues yo sé que todos la han visto, este es Edvard Munch, El Grito, y son, digamos, ya pinturas que el artista no le interesa reflejar la realidad, sino que le interesa pintar lo que siente, pintar solamente lo que siente, sin importar si le pinta la cara verde, sin importar que el cielo sea rojo, sin importar nada de eso, él comienza a pintar lo que siente, distorsionando también por lo menos los cuerpos de una manera muy intencionada. Entonces algo muy chévere es que los artistas cuando llegaban a esto era porque ya conocían, digamos, mucho de dibujo, mucho de pintura, y no porque no supieran hacerlo, ¿no? Sino que ellos conocían todas esas reglas académicas porque su formación fue muy académica, muy tradicional de las bellas artes, y luego toman eso y lo resignifican. Esto también es expresionismo, y expresionismo, pues precisamente la palabra me habla de expresar, de poder volcar como mi sentir y mi saber con respecto a algo, lo manifiesto con trazos así sueltos, salvajes y punto, ¿sí? Esto, por ejemplo, es futurismo, que es otra vanguardia. El futurismo me habla de tecnología, me habla de vértigo, me habla de movimiento, y puede ser un poco más abstracto. Esto también cabe como dentro del expresionismo abstracto y son como los indicios del futurismo, ¿sí? Empieza a utilizar ya el color como un elemento compositivo y no depender tanto de la forma ni de figuras reconocibles. Bueno, Van Gogh es un loco que uno a veces no sabe cómo categorizar, pero digamos que cae más dentro del expresionismo también. Acá, esto ya hace parte del futurismo también. El futurismo pues interesa como en, digamos, como, sí, como en la aparición de la máquina, del vehículo, le interesa mucho la guerra, le interesa mucho como el movimiento y la velocidad siempre. Sí, miren esto. Son unas figuras bien extrañas que pueden parecer muy abstractas, pero miren la utilización del color. Y va muy paralelo también a otra vanguardia que es de la que es Pablo Picasso, que es el cubismo. El cubismo ya comienza a tomar los cuerpos
y los fragmenta como en diferentes cosas, ¿no? Los va como distorsionando, les da como diferentes perspectivas y son cuerpos que parecen como cubos. Entonces, estos son solo algunas de las formas en las que el ser humano comienza a pintar, comienza a recrear y comienza a desglosar esa realidad desde una forma muy particular. Cada vanguardia tiene pues sus artistas, muchos artistas pues pasaban de una vanguardia a otra explorando, pero siempre llegando como a conclusiones nuevas, a nuevas formas de hacer. Eso también es cubismo, Juan Gris. Y bueno, esta se me coló ahí. Ahí como para hacer un breve resumen, se quedan muchísimas cosas por fuera, porque las vanguardias son muchísimas, y pues no da el tiempo y no quisiera como abrumarlos tampoco con tanta información hoy, porque siento que he hablado la vida entera, pero sí quisiera mostrarles como de las cosas que están pasando ahora. Resulta que en 1850, 1950 aparecen todas estas vanguardias artísticas, ¿sí? Se puede decir como que las últimas es el surrealismo y el pop art. También aparece por ahí el minimalismo, ¿sí? Con toda esta influencia oriental que llega de los yogis y todo esto, aparece el minimalismo y comienza, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el arte tiene un vuelco, ¿sí? Siempre que hay un hecho histórico muy fuerte, el arte como que vuelca a otra cosa y surgen nuevas formas de expresión que se conocen ya como arte contemporáneo. Estamos hablando que el arte contemporáneo lo podríamos catalogar como desde 1950 o despuesitos de 1950 hasta nuestros días, ¿sí? Que ya son estas nuevas formas de expresión que aparecen, que el videoarte, que el performance, unas obras de arte que a veces pueden ser muy raras, ¿sí? El centro del arte se empieza a volver Nueva York, ya el centro del arte no es Europa, sino Nueva York, comienzan a aflorar otra cantidad de artistas y expresiones que hacen parte como de otros lenguajes. Y aparece también, digamos, con los elementos tecnológicos, otras formas de concebir la imagen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mostrarles aquí. Ustedes han escuchado realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada es esto que utilizaron, por ejemplo, para hacer este juego de Pokémon, que uno coloca el celular y ve encima de la realidad algo que no está ahí, pero uno lo puede recrear. Resulta que este elemento lo comenzaron también a utilizar en pintura hace unos años. Entonces hay museos en los que uno va y uno descarga una aplicación, se para frente a una pintura y esta pintura con el celular pues va a cobrar como vida. Es una realidad aumentada, ¿sí? Ya llegamos al punto en que la realidad no nos alcanza y tenemos que aumentarla para lograr satisfacer visualmente cosas. Porque pues ya el cuadrito colgado en el museo ahí quieto, intocable, pues eso ya está como muy a veces mandado a recoger, ¿no? La gente quiere interactividad, la gente quiere tocar las cosas, la gente quiere participar y el arte se está volviendo una cosa más colectiva y como de creación conjunta y no algo que hizo un super genio y es intocable, ¿sí? Esos límites se han ido como desprendiendo un poco. Entonces miremos aquí este videito de realidad aumentada que es bien curioso. Este mes de agosto y septiembre estaremos mostrando el trabajo de Yunuen Esparza aquí, en la Galería del Museo de la Bolsa. Cuando las personas vienen al museo se sorprenden al ver la calidad de las pinturas. Lo que las hace únicas es la aplicación de tecnología. Antes de entrar a la exposición, se les pide bajar la aplicación de Yunuene Art. Cuando ven las obras a través de su teléfono o tableta, no creo que haya escuchado silencio alguna vez. Siempre hay una reacción, siempre hay una sorpresa. Qué loco. Lo que me parece interesante como alguien que aprecia el arte es cómo la realidad aumentada abre la narrativa para invitar a la gente a continuar la historia. Ofrece una manera para que las personas se conecten con el arte en múltiples niveles y una forma para que las personas se conecten con otros espectadores. Por eso estamos compartiendo este trabajo con entusiasmo y estamos invitando a la gente que venga a la exposición porque sabemos que cuando lleguen serán atraídos y sorprendidos. Estamos realmente curiosos de ver a dónde los lleva este descubrimiento. Miren que ahí más que el contenido es como, digamos, como esa, eh, pues como esa, ¿cómo se dice? Como esa satisfacción de ver que una pintura se mueva o de la expectativa de que eso va a ser algo, de que no está ahí estático.
Y pues todos estos medios permiten eso, que también es algo pues que uno tiene que empezar como a actualizarse, ¿no? Como a mirar en qué estamos ahora, porque pues la virtualidad llegó para quedarse y no podemos seguir como ajenos a todo eso que está ahí, a todo eso que está ocurriendo. Entonces es muy curioso ver cómo la pintura también comienza a adaptarse a lo que hay ahora. El arte reflejo de la cultura y del contexto, ¿sí? El arte reflejo de lo que sucede en el momento. Y pues en este momento tenemos mucho acceso a mucha tecnología y muchas herramientas que en otras épocas yo creo que ni se las imaginaban. Y pues muy interesante ver cómo el arte las empieza a tomar y empieza como a resignificarlas, ¿sí? Hay otro video que les voy a mostrar aquí que es bien curioso, que en algún momento quisiera tener un bicho de estos porque debe ser una experiencia muy completa. Ahorita el arte lo que brinda también son como experiencias. Y el arte le apunta muchísimo al tema de lo colectivo. No sé si han notado eso, ¿no? Como que se busca que muchas personas puedan participar, que las personas puedan reinterpretar la obra, pero desde una participación. Se busca, bueno, muchos artistas pues ya no buscan ser muy diestros en técnicas, sino más bien como en crear cosas, ideas, y el arte le apunta más como a eso ahora. Y pues con la tecnología le apunta también a cosas como esta. Son pinturas de realidad virtual. Es prácticamente meterse en la pintura y crearla desde ahí. Bueno, re loco, ¿no? Miren que ya incluso ni siquiera el lienzo es suficiente, ¿sí? Ya necesitamos como otras formas de expresar y de comunicar porque cada vez hay más recursos. Entonces, bueno, por ahorita nosotros no tenemos estos aparatos, pero es como para que también veamos como todas las posibilidades que pictóricamente tenemos ahora, ¿sí? No sé si hasta ahora alguien quiere decir algo. ¿Los dormí? ¿Sí están ahí?
¿Sobrevivieron? Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe, atentos. Ah, Sí, profe. bueno. Bueno, esta es la clase que yo más hablé, ¿sí? Como para hacer este intro, cada clase pues podemos detenernos no tanto tiempo, sino un ratico, como en alguna obra o hacer alguna apreciación estética, ¿sí? Algún periodo o algún artista en especial, para que podamos tener como ese elemento de apreciación, de análisis de la imagen, del simbolismo, todo esto. Y si ya el resto del tiempo pues va a ser trabajar, pintar, dibujar. La próxima clase que necesito que tengan colores con muy buena punta, por favor, y tengan octavos de cartulina blanca. Vamos a empezar con colores, vamos a hacer ejercicios de entramado, vamos a hacer ejercicios como de delineado, de difuminado y comenzar a trabajar con el color, ¿listo? Con los lápices de colores. Eh, y nada, sería básicamente eso. Entre 8 días exploraremos la técnica, alcanzaríamos a hacer yo creo que 2 trabajos para ver si logramos culminar y ver la siguiente técnica que sería la tiza, ¿sí? Entonces para la próxima clase sería solamente colores con muy buena punta, los colores que ustedes tengan, los que deseen, y cartulina blanca, solamente eso. Y arrancaríamos desde cero, ¿listo? Listo, Vale, profe. profe. Ok, bueno, entonces por hoy, por ser primer día, no se emocionen, solo por hoy, dejemos ahí y la próxima clase, manos a la obra. ¿Listo? Cualquier inquietud, pues ahí en el grupo me escriben o me escriben por interno. Y bueno, deseo que tengan un feliz puente y nos vemos entonces la próxima semana. Ok, profe, Gracias, gracias. profe, lo Profe, mismo. lo mismo. Vale, pues.